Hola, ¿qué tal, estimados alumnos? ¿Cómo se encuentran? En este caso vamos a comenzar la resolución del problema 01 de la cartilla de ejercicios de clase del tema 1. Para resolver este problema, considero que primero deberían haber resuelto o revisado la exposición en el video en el que se trabaja el problema número 6 de esta misma cartilla, para que tengan un poco una idea un poco más importante. En este problema no hay que trabajar tanto con números, pero sí hay que tener los conceptos demasiado fuertes, ¿sí? Así que sugiero que primero vean el video anterior del tema de la resolución del problema número 06 y luego de eso, una vez haber asimilado todos los conceptos, vengan a trabajar en este problema. Bueno, el problema número 1 me habla de dos empresas. PP y TF son rivales de manufactura de papeles artesanales. Enseguida se presentan algunos estados financieros de cada compañía, dice el temario. Utilízalos para elaborar un análisis de razones financieras que compare el apalancamiento y la rentabilidad de las empresas. Tenemos el punto A, calcule razones de endeudamiento y de cargo fijo. El punto B, razones de márgenes y de rentabilidad. Y el C, de qué manera una empresa es más rentable o más riesgosa que la otra. Entonces eso es lo que comenzaremos a trabajar a continuación. Bien, lo que primero hacemos es también copiar los datos básicos del problema y vamos a ir interpretando los conceptos. Total de activos, me dice el valor total de los activos, 10 millones para cada una de las empresas. El total del patrimonio es el valor del patrimonio neto para cada una de las empresas, 9 millones y 5 millones. El total de endeudamiento, es decir, el total de pasivos, 1 millón y 5 millones. El interés anual que paga cada una de las empresas, 100 mil pesos y 500 mil pesos. El total de ventas, 25 millones y 25 millones para la otra también. Las utilidades antes de intereses e impuestos o el resultado operativo, 6 millones 250 mil pesos. En ambas empresas es igual. Y las ganancias disponibles para los accionistas comunes, que es el resultado neto de 3.690.000 para PP y 3.450.000 para TF. En este caso es muy importante que tengan en mente como un modelito de un esquema básico, esencial del estado de resultados, donde tenemos las ventas, el costo de mercadería vendida. Una vez descontado esto, obtenemos el resultado bruto. Luego descontamos todos los que son los gastos operativos para llegar al resultado operativo. Descontamos posteriormente los intereses. Primero cobran los pasivos, los tenedores de deuda. Tenemos el resultado después de intereses. Descontamos los impuestos, cobra el Estado. Y sobre eso tenemos el resultado neto. Y ese resultado neto será el valor del dinero que está disponible para distribuir a los accionistas, ¿sí? Entonces ese es un modelito básico que tenemos que tener en mente para poder resolver el problema. Bueno, en el primer apartado calculamos los indicadores de endeudamiento sobre el activo total. Para PP es del 10% y para TF del 50%. Quiere decir que PP tiene el 10% de sus activos totales financiados con deuda y TF el 50%. En este caso vemos que los indicadores también son coincidentes con la deuda sobre patrimonio neto. Lo que hacemos es pasivo sobre patrimonio neto, 11% para PP y 100% para TF. ¿Por qué da el 100%? Porque si ustedes se fijan, para el cálculo del indicador, el endeudamiento tiene el mismo valor monetario que el total del patrimonio neto también, ¿sí? Entonces, en este caso lo que me estaría diciendo que PP a principio es una empresa más conservadora, podría ser una empresa más pequeña, más familiar, ¿sí? Más reticente a la deuda. En cambio, TF es una empresa que mira con mejores ojos el tema de apalancarse mediante la deuda, quizás conoce más del tema, puede ser una empresa más profesionalizada, etc., ¿sí? Pero sí decimos que PP es una empresa mucho más conservadora que TF porque tiene menor presencia de deuda en su estructura de financiación. Y por último, la razón de cargo de interés fijo, que vemos que la obtenemos al dividir el resultado operativo en el interés anual para cada una de las empresas. En este caso me estaría diciendo que PP tiene 62,50 pesos por cada peso de interés anual para hacer frente a esta obligación, ¿no? Porque si recordamos en el modelito del estado de resultado acá, el interés es abonado con el resultado operativo. Por eso es que ese indicador es muy importante. Entonces podríamos decir que PP tiene una mayor capacidad para pagar esa deuda que TF. Muy probablemente porque TF tiene mayor presencia de deuda, en su estructura.
¿sí? Entonces, básicamente, eso es lo que podemos interpretar en este primer aspecto en el apartado A. Vamos al apartado B, en donde tenemos que trabajar con los márgenes, ¿sí? En el tema de los márgenes, calculamos los márgenes de utilidad operativa, márgenes netos y rendimiento sobre los activos ROA y rendimiento sobre el patrimonio ROE. En este caso vemos que los márgenes operativos para ambas empresas son iguales, los márgenes de utilidad neta muy parecidos, el rendimiento sobre los activos totales también bastante similar, y lo que cambia es el ROE. Entonces la pregunta es, si los márgenes son iguales y no existen unas diferencias también sustanciales a priori entre algunas empresas, ¿hay alguna empresa de las dos que sea más rentable? ¿Por qué? Bueno, en este caso podríamos decir que podría estar haciendo efecto la rotación de los activos totales o el tema del endeudamiento, punto que lo continuaremos viendo un poco más en profundidad. Entonces, básicamente, estos márgenes de utilidad operativa o de utilidad neta, el de utilidad neta lo puedo interpretar como que PP tiene 0,15 pesos por cada peso de ventas libre como utilidad neta. Entonces cada peso de venta también genera 0,15 pesos de utilidad disponible para distribuir a los accionistas, ¿sí? Y básicamente el punto más rico de este problema, donde debo abordarlo plenamente con los conceptos teóricos, es el punto número C, el inciso C. En este caso tenemos que hacer el DuPont para el año reciente para cada una de las empresas, en donde vamos a comparar el margen neto con la rotación del activo total y con el multiplicador del patrimonio neto. ¿Se acuerdan que dijimos que la rentabilidad vista desde el punto de vista del DuPont tiene tres fuentes? O el margen neto, que en este caso en las empresas es básicamente el mismo, un poco mejor el de PP. La rotación del activo total, que en este caso es el mismo en las dos empresas. Es decir que si obtuviéramos el ROE de ambas empresas es muy similar, porque tanto en márgenes como en rotación son bastante cercanos. En ambos casos podríamos decir que el margen de utilidad neta no es tan elevado, pero sí podríamos estar viendo que la rotación es de 2,50, parecería ser un poco más elevada, entonces tendría sentido decir que la rotación es más elevada en una de estas empresas porque se dedican a la venta de papelería. En este caso tendríamos a pensar a priori que es un negocio más bien de rotación que de margen, lo que se podría estar corroborando con el análisis de DuPont. Y por último vemos el tema del apalancamiento financiero con el multiplicador del patrimonio neto. Estamos observando que el ROE de PP es del 41% y el ROE de TF es del 69%. Entonces, ¿dónde está la diferencia si los márgenes y las rotaciones son prácticamente similares? Y bueno, está en justamente el tema del apalancamiento financiero visto a través del multiplicador del patrimonio neto. Noten que el multiplicador del patrimonio neto de TF es aproximadamente el doble que el de PP. Entonces estaríamos viendo a través de este ejemplo que la deuda contribuye a que TF sea más rentable que PP, ¿sí? Pero bajo esa misma circunstancia también deberíamos decir que TF también es más riesgosa, porque en caso de necesitar cancelar las deudas, primero van a cobrar, por supuesto, los tenedores de las deudas de los pasivos, luego el Estado, y si queda algún remanente, a través de su derecho residual, los accionistas o los inversores de esta empresa. Entonces, a su vez, como la deuda también la hace más rentable, hay un principio en finanzas que me dice que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Eso claramente lo está evidenciando la empresa TF. Por lo cual deberíamos ser conscientes de ese riesgo a la hora de decidir invertir o no en alguna de estas empresas. Bien, eso es básicamente la resolución de este ejercicio. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.